Buen día. Vamos a trabajar con el grupo de pensamiento grecorromano. La clase se está grabando para los estudiantes que tienen problemas de internet o descompuesta la lab o por alguna situación tengan algún problema de salud. En esta sesión vamos a trabajar la física de Aristóteles, la cual estoy mostrando al grupo, y vamos a entrar de manera directa. O lo que podemos hacer es dar una introducción con un libro que también salió apenas a finales de año, que se llama De la potencia del acto de Aristóteles, para no andar agarrando nada de las redes sociales de Wikipedia, sino irnos directamente a los libros. Y vamos a ver qué nos dice la introducción para el auditorio. Todos los hombres por naturaleza desean saber, así arrancan una de las obras fundamentales de Aristóteles, la metafísica, con una afirmación que, además de contener algunas claves de la teoría del conocimiento de Aristóteles, sirven para introducir a su autor. El hombre, ¿qué quiso saber? El coleccionista de datos, el investigador metódico, el filósofo que abordó y estudió todo cuanto su vista, el sentido privilegiado entre los griegos cultos y su mente le ofrecieron. En efecto, el pensamiento aristotélico es un sólido sistema que abarca conceptualmente gran parte de la realidad y que ha determinado en buena medida la marcha de la filosofía y de la ciencia occidentales. Durante más de 2000 años, ninguna otra filosofía ha tenido una influencia tan profunda y tan prolongada. Pero tal como nos explican los filósofos hoy en día, surge una generación en la cual están trabajando parte del pensamiento de Aristóteles para hacer referencia de él, dado que todo el conocimiento de Aristóteles, gran parte lo obtuvo en su juventud al tomar clases con Platón, que indiscutiblemente sabemos parte, o más bien dicho, el conocimiento platónico que dejó a la posteridad mediante sus obras llamadas los diálogos de Platón. Sócrates, Platón y Aristóteles representan el esplendor del periodo clásico de la filosofía griega, es decir, la filosofía clásica occidental. Tres mentes, tres espíritus, de esta postura en la relación con la investigación y la búsqueda de la verdad, aspiración dominante que une sus vidas y sus destinos en una prolongada influencia en los siglos posteriores, que sus naturalezas y sus respectivas doctrinas resulten de lo más dispares. Poco podemos decir con seguridad de Sócrates, que no conocemos directamente ningún escrito. Hubo alguna vez opiniones que sabemos de Platón ponen en boca suya en sus diálogos. Platón y Aristóteles sabemos mucho más, que no solamente por sus escritos, sino también por la veintena larga de siglos que hace la humanidad lee y comenta sus obras. En primer lugar, señalamos que Aristóteles no se había desplazado de Macedonia a Atenas para contemplar estudios o adaptándolos a los actuales planes universitarios, como se hace hoy en día al momento de realizar un posgrado. Aristóteles permaneció en la academia nada menos que 20 años y huelga decir que no era de los que perdían el tiempo. Fueron 20 años de intenso trabajo, de investigación cotidiana, satisfactoria colaboración con personas que también interesadas en el conocimiento intelectual del mundo. Aristóteles pasó estudiando la naturaleza como alumno, posteriormente como profesor en el seno de la academia, para tener amplitud de su saber, de un conocimiento riguroso, sistematizado en su mente, para merecer el reconocimiento del mejor estudiante de Platón. Indiscutiblemente también dirigió esta academia
y obviamente Aristóteles indiscutiblemente sus conocimientos sobre la veracidad de la naturaleza marca el camino de la filosofía occidental, y después de su muerte, que va a perdurar toda la Edad Media, y en todas las universidades del mundo se enseña todo el conocimiento aristotélico, al igual que el platónico. Visualmente, nada mejor evocar, aquí dice el libro, un fresco del Vaticano de Rafael, conociendo la escuela de Atenas. Aquí viene en la página 11. Hago la señalización con mi dedo índice, que este es el fresco de Rafael hablando de la Academia de Aristóteles. Sí, sí la pueden ver ustedes. ¿Quién me puede responder? Bueno, entonces aquí está el fresco en blanco y negro, y en el cintillo se menciona la Escuela de Atenas, óleo de Rafael del año 1509. En el centro de la composición, Platón y Aristóteles debaten sobre sus actitudes contrapuestas. Platón señala con el índice hacia arriba, mientras que Aristóteles hace con la palma de la mano extendida un gesto hacia abajo, como para hacer un descender lo que Platón indica y busca en las alturas. Es decir, son dos conocimientos entrecontrados para explicar, como vimos hace un par de días, sobre qué es el hombre, que Platón dice que es un animal bípedo, que lo menciona en su Teteto. Y Platón, así como tuvimos la oportunidad de sacar mi libro de la lógica, nos hace una reflexión de que es un animal racional, bípedo, pero con un conocimiento para poder estudiar el cosmos y poder describirlo, algo que no hacen los animales bípedos como una gallina o un gallo, por lo cual el mismo Aristóteles menciona que en ese sentido no es un animal, sino un ser pensante, racional, que va describiendo el cosmos. Evidentemente lo pone en contraposición con un animal bípedo, que puede ser un animal con plumas como un gallo o una gallina, y se va extendiendo para hacer la reflexión en torno a la naturaleza de la fauna animal, poniendo otro tipo de ejemplos de animales que dentro de su naturaleza posiblemente tengan una racionalidad para cazar algún alimento, pero no tienen la racionalidad intelectual que puede tener un hombre para razonar y estudiar el cosmos, y no solamente a través de la idea como nos lo manifiesta Platón, sino que esa idea va a recabar en una serie de hipótesis que nos hace la reflexión del mismo Aristóteles en su lógica, y que esas hipótesis deben de ser comprobadas, obviamente no como hoy en nuestros días a través del método científico, de matematización, de experimentos, comprobar la fórmula matemática, realizar el experimento en ambientes fríos o calurosos, como se hacían en el siglo de la Ilustración para demostrar la gravedad de Newton, que se hicieron experimentos en Rusia, los franceses principalmente, y ese tipo de experimentos que fue la isocronía del péndulo lo hicieron 30 años después. En Rusia fue en Laponia en 1728, y posteriormente a mediados del siglo XVIII, 1748, lo realizaron en el Ecuador en una expedición franco-española, simplemente para comprobar la isocronía del péndulo, y los resultados fueron ambos verídicos.
En ese sentido, estábamos muy lejos de ese conocimiento científico. Lo que hace Aristóteles es el método de reducción al absurdo para comprobar una hipótesis mediante una lógica de silogismos y posteriormente comprobar la verdad o la falsedad de un enunciado que explique la naturaleza, que lo vimos hace un par de días, teniendo como ejemplo el libro Conocimiento Objetivo de Karl Popper, que ya se va directamente a los libros, directamente extrae las hipótesis citando los libros que yo mencioné, el Teteto de Platón para describir la figura de la Tierra, la física de Aristóteles, los principios de filosofía de René Descartes, para culminar con los Principia Mathematica de Isaac Newton. Y a partir de ahí comprobar con más que nada con el método de reducción al absurdo las tablas de verdad de la lógica simbólica P entonces Q, para describirnos que de todas estas metodologías o teorías científicas, la verdadera es la de Isaac Newton, que es la que está trabajando para hoy en día con todos los científicos del mundo para poder explicar qué es la gravedad en el sistema solar. Evidentemente, esto es una muestra de que el pensamiento aristotélico ha sido estudiado a lo largo de los siglos, porque indiscutiblemente es el despertar del conocimiento para entender la naturaleza y no solamente entenderla a través del pensamiento del hombre, sino tratar de exponer estas ideas a través de un libro que en un horizonte histórico estaríamos hablando desde un punto de vista material, las ideas de un autor impresas en un libro y que este libro va a tener una comunidad de lectores y que la comunidad de lectores deben de criticar y rechazar las posturas, en este caso aristotélicas, o en su defecto aceptar y dar la bienvenida a la filosofía aristotélica. El ejemplo claro y contundente es Descartes y Newton, y eso se puede ver en un libro publicado por la Universidad de Harvard en el año de 1956, que sería a través de un filósofo ruso avecindado en Estados Unidos por la cuestión de la Primera Guerra Mundial, que sale su familia de Rusia y se van a ir hacia Estados Unidos para vivir de manera permanente. Este chico va a ir a estudiar a las universidades de Nueva York para tener sus grados, evidentemente, y déjenme checarlo, que tiene un libro precioso sobre estudios de la ciencia. Se me va el nombre de este personaje que les estoy comentando. Una disculpa, pero me voy a acordar como lo he hecho en otras ocasiones, picándole aquí estudios, me recuerdo ese libro, estudios de la ciencia del Renacimiento del siglo XXI. Para precisar el dato del autor del Renacimiento. Vamos a ver qué me dice acá. Salen otras cosas, por eso no es bueno confiar en el Internet. Pero Alexander Coiré, ya me acordé, Alexander Coiré. Alexander Coiré tiene una gran cantidad de obras que han sido traducidas al español y obvio gran parte de su producción ha sido editada por Siglo XXI. Muchos de su obra está indiscutiblemente ubicada en bibliotecas, muy difícil conseguir un libro hoy en día de Coiré en Gandhi, en el sótano, que son las grandes bibliotecas o librerías de México. Y Alexander
Coelho en inglés. Nunca ha sido traducido ese libro al español. En español se llama Estudios Newtonianos, Newtonian Studies sería en inglés, publicado por Harvard en 1956. Y recuerdo perfectamente bien un capítulo. Ese libro lo tuve que leer en la UNAM, en mis estudios de licenciatura, para mi tesis de licenciatura, y no se puede sacar copia, no se puede escanear, no se puede fotografiar, porque es una edición única que solamente la tiene la UNAM. No hay ningún otro libro en México más que un texto de ese libro que está en la UNAM. Evidentemente lo cuida mucho la UNAM, lo tiene en su sección de ciencias de libros raros que lo tiene la UNAM. Antes esa sección estaba en la planta baja y con el tiempo ha crecido esa colección. Hoy sé que está en el cuarto piso o quinto piso, en el ala derecha, para que ustedes se den una idea de la Biblioteca Central de la UNAM. Está frente a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a un costado de Avenida Insurgentes, y enfrente está el estadio de Ciudad Universitaria donde juegan los Pumas, para que se den la idea de esa hermosa biblioteca. Y cuando uno entra en ella buscando los libros de ciencia, es toda una ala para ubicarnos el conocimiento científico. Y al extraer ese libro veo que tiene los sellos que no se puede sacar, y tuve que trabajar en él sábados y domingos en la UNAM, y entraba 8 de la mañana, salía 8 de la noche, en tiempo para tomarme un licuado o un café y un pan, y seguir leyendo ese precioso libro. Y recuerdo muy bien uno de los capítulos en inglés, Newton contra Descartes, lo que estoy comentando. Descartes percibe y cita en su filosofía, que después tuve que leer la filosofía cartesiana, a lo largo de ella Aristóteles. Obviamente cita el discurso del método, también lo cita en el discurso del método, en su metafísica, pensamiento de metafísica también lo cita. Tiene un libro que se llama La Dióptrica. Descartes también cita a Aristóteles, y de Aristóteles cita indiscutiblemente la física, la metafísica, sus tratados de lógica, indiscutiblemente la poética, el Decaelo, que es un libro sobre cometas, y obviamente un problema a resolver es el arco iris, que también lo menciona Aristóteles en su lógica. Es obvio que menciona Aristóteles que la hipótesis, que es la refracción de la luz en el agua, y pone de ejemplo a un ciego, una persona invidente, que esta persona invidente, para no chocar con los objetos que tiene a su alrededor, lleva un bastón que puede, para la época que estoy hablando, es mano derecha, que uno puede decir, bueno, y si es zurdo, dentro de la problemática ideológica de la Edad Media, si una persona escribía con la zurda, era que estaba maldita o poseída por el diablo, y una persona que escribía con la mano izquierda era llevada a la Inquisición para que le hicieran juicio, porque los diestros deben de escribir obviamente con la mano derecha, y de ello indiscutiblemente hacen referencia de la Biblia, el Génesis, y también hacen la referencia del combate que tuvo San Miguel Arcángel para expulsar a Belcebú, que es un ángel del paraíso, para mandarlo a la tierra y al inframundo para convertirlo al diablo o a Satanás. Los
en la Edad Media retoman esas partes de la Biblia, y indiscutiblemente en este proceso, Descartes, obviamente en la dióptrica y en la principios de filosofía, retoma esto que estoy argumentando, que viene en la lógica de Aristóteles, y establece la hipótesis que un arco iris es en el momento en que la luz se refracta en un medio, y pone de ejemplo heurístico, citando a Aristóteles la lógica, que una persona invidente o un ciego, en su caminar, para que no choque o se trastabille con lo que pueda encontrar en su camino, lleva un bastón, y el bastón va golpeando el piso. Ahí tenemos la refracción. Evidentemente, cuando un lector está leyendo esta parte, hay que pensar en el pensamiento del hombre de la época del barroco, hay que pensar en el momento en que Aristóteles está escribiendo la lógica, este pasaje de qué es un arco iris, y evidentemente Alexander Coiré retoma toda esta bibliografía en ese precioso capítulo Descartes and Newton, que sería, o Descartes ante Newton, que sería en inglés, en español sería Descartes contra Newton, que sería exclusivamente óptica. Y cuando Alexander Coiré va a citar a Newton, obvio, cita el Principia de Newton, y evidentemente está citando la Optics de Newton. Para la época de 1956, que sale publicado en Harvard, hay ediciones en latín. La edición en inglés de Bernard Cohen va a ser hasta 1962, con una introducción y crítica de Bernard Cohen, que él es profesor de Harvard para la época, y ya una edición en inglés del siglo XVIII la vamos a tener de 1717, y una edición de 1726. La edición de 1726 está en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla, y un servidor tuvo la oportunidad de consultar esa edición en inglés de 1726, y de estos libros, obviamente un Newton así en la Biblioteca Palafoxiana, yo solamente podía introducir mis tarjetas blancas, un lápiz, mis guantes y un cubrebocas y mis lentes. Para entrar a esta biblioteca solamente uno debe de ser estudiante de posgrado, nivel doctorado, no aceptan alumnos de licenciatura, alumnos de maestría, no aceptan. Solamente a nivel doctorado, con carta del director de la tesis, con carta de la propia universidad, y la Palafoxiana, dependiente de la Secretaría de Cultura de Puebla, hablan a tu universidad para contactar las cartas. Yo lo contacté vía telefónica, a través de correo electrónico, y me mandan un mensaje la Secretaría de Cultura de Puebla, que mi solicitud ha sido aceptada y requiere que llene un formulario vía internet, y el motivo de mi consulta, ponerla ahí, aunque evidentemente era para ampliar mi conocimiento en una tesis doctoral. Y después de un mes de trámites, te piden fotografías, tamaño infantil, a color, que debes de llevar allá para que te hagan una credencial para la consulta. Y ellos me pusieron los días, lunes, miércoles y viernes por un mes, exclusivamente para consultar ese libro, y el horario es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Obvio que a la 1:30 el bibliotecario te está pidiendo el material para resguardarlo. ¿Por qué? Porque en el momento en que estoy al interior no hay energía eléctrica, no hay ningún apagador, uno voltea hacia el techo, no hay un foco,
Y lo que veo alrededor, que esa biblioteca solamente la iluminan con velas cuando hay la presentación de un libro, cuando hay un evento de música clásica que toquen Bach a mediodía. Y evidentemente para mí fue un gusto trabajar en una biblioteca colonial que no ha sido remodelada para no introducir apagadores, energía eléctrica, un ventilador, y evidentemente toda la luz que reciben los lectores en esta biblioteca es la luz natural del día. Y obvio, estando en la Ciudad de México, tengo que salir, son 2 horas a Puebla, 4:30 de la mañana para alcanzar el autobús, una ADO por mucho, o de las 5 de la mañana, 5:30 para llegar a Puebla, 7:30 de la mañana, y me daba tiempo para estar en el centro de Puebla, donde la biblioteca palafoxiana está enfrente de la Catedral de Puebla. ¿Y qué vas a encontrar en ese lugar? Como todo estudiante universitario, una torta y un refresco, y a ponerme a trabajar. Y más que torta eran semitas, lo recuerdo muy bien. No crean por ser estudiante de nivel doctorado con beca con así, tenemos el dinero suficiente para ir a lugares como Lozoya y comer así de 1,500 pesos. La beca no da para eso, pero la beca te da para transporte, te da para pues alimentarte bien, unas semitas y un refresco, y alcanzar esa biblioteca. Obviamente uno está trabajando y a la 1:30 te están pidiendo el material para recogerlo, y como daba clases en la UAM Iztapalapa, hablé con mi coordinador y las clases tenía que reponerlas en sábado de manera presencial. Fue un desgaste evidentemente muy fuerte para mí, pero con la satisfacción de haber leído lo que leyó Alexander Coillet para publicar ese libro de Descartes entre Newton, o Descartes contra Newton, y evidentemente ampliar más mi conocimiento sobre este tipo de temáticas. Descartes evidentemente va a ser desarrollado a lo largo de todo el siglo del barroco, siglo XVII, y evidentemente Leibniz va a citar a Descartes para contradecir a Newton en la teoría de la gravedad, y evidentemente Leibniz, al igual que Descartes, van a citar de manera directa toda la bibliografía de Aristóteles, la Biblia. Obviamente Descartes va a citar la Biblia católica, y Leibniz va a citar la Biblia luterana. Para eso hay que precisar y ser muy fino. Cuando uno dice terminología religiosa, no hay que pensar que en Europa son todos católicos, ¿no? Recuerden que hay una guerra en la época del barroco, pero todos estos personajes, Descartes católico y Leibniz siendo protestante, citan la Biblia luterana, católica. Todo el mundo cita a Aristóteles, y evidentemente Leibniz va a citar a Aristóteles, y lo importante que Leibniz está citando a un personaje que mencionó Axel hace un par de días, que sería la ética de Spinoza. ¿Verdad? Contradecir a Newton. ¿En qué lo va a contradecir? En óptica. ¿En dónde? La teoría del color, para poder explicar un arcoíris. La teoría del color de Isaac Newton viene en el Principia, de manera muy importante en el momento en que explica un cometa, y para poder explicar qué es un cometa, también lo va a explicar no solamente en el Principia, en el libro tercero, sino también lo va a poder explicar más allá, en que sería su Optics de 1702. Pero también tuve que trabajar un texto en inglés de la Royal Society de London, que es un artículo de su revista prestigiosa de la Royal Society, un escrito de 1678,
en donde Newton en inglés está trabajando la teoría del color, que lo publica la Royal Society, y por ese trabajo que publicó Isaac Newton a sus escasos 30 años, entra a la Royal Society como miembro en el college para posteriormente ser uno de los grandes matemáticos de Inglaterra y percibir la cátedra Lucasiana, que va a heredar aproximadamente en 1672 para que en sus clases, todas sus clases, por decir lo bueno de trabajar en plataforma Teams, que yo estoy grabando mis clases, pero en aquella época de Isaac Newton, la rectoría de la Universidad de Cambridge University le pedía las lecciones, por decir, ¿qué vas a decir a tus alumnos? Déjanos un manuscrito. Todo esto lo publicó la Universidad de Cambridge de Inglaterra. Las lecciones pues, de filosofía natural de Isaac Newton, algunas están en latín, otras están en inglés, son como 4 tomos, y los 4 tomos los tiene el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, en el cual yo también trabajé en ellas, y evidentemente me fui sobre el capítulo o los capítulos de la dióptrica cartesiana, óptica newtoniana. Simplemente estoy siguiendo lo que está dejando Alexander Coirés, que hizo para escribir ese capítulo, los lectores. Los lectores que nos gusta un tema, debemos de rastrear todas las obras de un libro que nos agrade. Los que critican a Newton en este caso, todo eso tipo de libros que describió ahí Alexander Coiré, los tuve que leer para ampliar mi conocimiento, pero también me estoy dando que debo de leer el Principia, y al ir a estudiar la maestría de filosofía de la ciencia es para ampliar mi conocimiento del Principia, poder leerlo de manera fehaciente, de manera precisa, y introducir la hermenéutica y leer las 3 versiones diferentes, la primera, segunda y tercera edición del Principia, que claro que antes de hacer mi examen doctoral me hacen la pregunta, que no me la repitieron: ¿por qué lees las 3 ediciones? Y mi respuesta fue académica, porque en cada edición Isaac Newton le está respondiendo a Leibniz de que sus fórmulas matemáticas del cálculo infinitesimal están bien para poder explicar la teoría gravitacional, y en cada edición diferente es el desarrollo de la teoría gravitacional newtoniana, y es el desarrollo del cálculo infinitesimal, razón por la cual estoy leyendo las 3 ediciones del Principia en latín, en inglés, que es lo que me está argumentando Alexander Coiré en ese preciso libro que ya comenté. Y ahí está todo el desarrollo filosófico aristotélico de manera precisa y puntual, citando de manera precisa, que yo tuve que hacerlo para en un futuro, porque era estudiante de licenciatura, llevaba mi cuaderno, ahí estaba anotando todos los libros que me faltaban. Si a mí me gustaban estos temas de filosofía de la ciencia, Aristóteles, Platón, Descartes, Newton, Leibniz, Spinoza, estoy leyendo y poniendo en un papel todo esto tengo que leer para que en un futuro tenga un grado de doctor, y tratar de leerlo obviamente los libros de Aristóteles están en latín, y ustedes me pueden decir dónde. Bueno, si ustedes quieren leer el Aristóteles en latín, lo tiene la UNAM, la Biblioteca Nacional, lo tiene la Universidad de Guanajuato, su biblioteca principal está en el centro de Guanajuato, que sería a un costado del mercado principal. Es una biblioteca preciosa, obviamente la palafoxiana,
Cholula, el convento de Cholula, que está preciosa esa biblioteca. Ahí pueden encontrar todos estos libros de Aristóteles del siglo XVI en latín. Evidentemente la biblioteca antigua de la Universidad de Guadalajara, y poder leer de manera directa y precisa el conocimiento lingüístico del latín, cómo se leía o cómo leían en un momento los filósofos que estoy mencionando, no solamente Newton, sino Leibniz, Spinoza, incluyendo a Descartes, y un servidor está trabajando a nivel nacional en estas bibliotecas leyendo a ese Aristóteles para ampliar más mi conocimiento, pero ya estoy buscando el grado de doctor. Eso significa que dentro de la licenciatura y en mi maestría tuve que leer este tipo de libros, la física de Aristóteles en editorial Gredos, para seguir trabajando, dado que es un conocimiento que se enseña en las universidades, y al enseñarse en las universidades es para que los estudiantes tengan una idea con qué se quieren titular. Evidentemente, un servidor está en la UNAM, y en mi época de estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, entre 1985 a 1989 y febrero de 1990 estoy concluyendo todos mis estudios. Solamente había una forma: hacer tesis, y no había vuelta de hoja, y pues hay que trabajar para la tesis. Hoy en día en la UNAM la gente también se puede titular con diplomados, seminarios, pero ya es otra vertiente muy importante, que es para la gente que trabaja, es razonable. Muy importante rescatar todo esto, porque las personas que nos hemos titulado por tesis, todos los libros que tenemos que leer, todo va en función a la redacción, de escribir bien para que todo lo que estamos trabajando lo podemos defender de manera digna ante un jurado universitario. Y es el desarrollo de nuestras ideas, pero también es el desarrollo de la cognitividad que tanto aprendimos de nuestras universidades, las teorías, la epistemología, cómo estamos leyendo esa noción teórica que nos enseñaron desde la licenciatura, la maestría y el doctorado, y cómo lo estamos aplicando en un discurso teórico, epistémico, para el desarrollo de un conocimiento. Y la exigencia es mayor si eres becario CONACYT. Es obvio que el primer borrador de mi tesis de licenciatura me tardé 6 meses. Pues, ¿qué estoy escribiendo? Aún conservo ese borrador que fue en una máquina de escribir Olivetti. A partir de ahí tuve que aprender computación, manejar en ese tiempo ni siquiera había labs, computadoras de escritorio. Más adelante, ya cuando entraban las labs, pero mi beca de la maestría de CONACYT no me alcanzaba para comprar una lap, ni siquiera en el doctorado. Ya cuando estoy trabajando en la UCRO ya me puedo comprar dignamente una lap, que son evidentemente costosas, y la lab es para trabajar. Ya las personas saben cómo utilizan la lab para estar chateando, para estar trabajando en el Facebook, y la gente que me conoce, me ha costado mi lab, es ponerse a trabajar, a poner a escribir. Y cuando Amparo en el 2011 me buscaba para que le imprimiera documentos, veía todo lo que tenía en la computadora, y todo eso tiene de información. Sí, sí, ahí en la pantalla están mis archivos y los documentos de la UCRO, documentos de mi investigación, documento que estoy trabajando para publicar mi tesis doctoral.
Entonces, la intención también de esta sesión, de que en el momento en que estén leyendo Aristóteles es para toda la vida, Platón es para toda la vida, Leibniz es para toda la vida, Spinoza es para toda la vida, dependiendo qué desean hacer de su vida ustedes. Ser doctores y trabajar en una universidad como profesores de tiempo completo, pues hay que leer y seguir leyendo los libros para toda la vida, para exponer una clase, para escribir un artículo, para escribir un libro y estar releyendo este tipo de obras. Indiscutiblemente, al poner un problema epistémico de nocionología, también dentro de teoría del conocimiento, filosofía de la ciencia, ¿qué es un arcoíris? Es dar una respuesta con Aristóteles mediante el libro de la lógica. Ahí viene, al final, no crean que viene en las primeras 20 páginas, no hay que leer la lógica de Aristóteles completo, el libro completo, o que venga a la mitad, no, el ejemplo ya no lo pone Aristóteles dependiendo de la edición, si es un libro de 500 hojas, en la 470 viene el ejemplo que les estoy comentando, y ya está uno, y bueno, ya leí toda la lógica de Aristóteles, pues hay que terminarla y pone uno ahí sus anotaciones, siempre y cuando el libro sea de uno. Si es libro de la biblioteca, pues yo no haría eso, nunca lo he hecho, más que nada sacar mi hoja blanca y poner las anotaciones. Hago este comentario porque cuando uno pregunta en la Palafoxiana por qué solamente a nivel doctorado, porque yo intenté hacerlo en la maestría y no me aceptaron mi solicitud, y me dijeron claro y contundente, los de licenciatura se roban los libros, rayan los libros, o hay libros completos y le cortan el capítulo porque no tienen para la fotocopia y se llevan el capítulo del libro, ya son libros mutilados o no tienen para la copia, sacan el libro, se le llevan a su domicilio y regresa rayado con marcas en color amarillo o en verde o con anotaciones alrededor o viene subrayado y los de maestría pues no falta una que otra persona que le gusten los libros y se los lleve a su casa, incluyendo libros de la biblioteca, razón por lo cual hay bibliotecas como la Palafoxiana a nivel doctorado, tesis doctoral, documentos, serie de requisitos, entras. Y ahí tienes tu óptica, ahí tienes tu libro de Aristóteles del siglo XVI, que es lo que está trabajando uno, y evidentemente los demás no entran por las razones que están argumentando ellos y son válidas. Evidentemente hice experimentos con estudiantes de humanidades al ir del área de historia y obviamente encontramos libros rayados, un libro mutilado que se llevaron un capítulo. Ahí sí como académico me llevé el libro y avisar al director de la biblioteca que era para mi materia y pues no se puede trabajar así en teoría de la historia con un libro mutilado y pues simplemente iban a rastrear a las personas que se llevaron ese libro, que me dijeron pues vamos a rastrear quién lo sacó y los vamos a mandar llamar para que den una explicación por qué hay libros mutilados en la biblioteca de la UCRO. Entonces, evidentemente, este tipo de razonamientos que imponen las bibliotecas es por el cuidado y evidentemente, pues son libros, algunos incunables, primeras ediciones, y obvio que hay que cuidarlos mucho. Pero Aristóteles, cuando pone este tipo de ejemplificación y Newton da una respuesta, Newton no cita a Aristóteles, no cita ni la Biblia calvinista inglesa, la Biblia luterana de Leibniz, ni la Biblia judía, porque hay judíos en Inglaterra, ni tampoco la Biblia católica de René Descartes,
sino él da una explicación con el método científico, con una nueva terminología, inductivo, deductivo, de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, con una nueva matemática, haciendo explicaciones con un nuevo telescopio que descubrió, ni siquiera el Galileano, sino un nuevo telescopio que lo dio a conocer a la Royal Society en un escrito de 1772, y con toda esa poderosa información y con ese nuevo método va a explicar que la refracción de la luz se da en un día lluvioso. La luz se refracta en las gotas cristalinas del agua para tener los 7 colores del arco iris, que va describiendo en su optics, que indiscutiblemente es rojo, verde, amarillo, azul, índigo, verde. Y lo importante es que da un análisis matemático usando obviamente la geometría dinámica para llegar al cálculo infinitesimal, y lo importante que lleva esto al laboratorio, un experimento en un cuarto oscuro, hace un agujero que se filtre la luz solar, y en el momento de que ese haz luminoso de luz natural se filtra en ese cuarto oscuro, pone un prisma, y ahí tenemos los 7 colores del arco iris. Vuelve a hacer el experimento al otro día, y no solamente eso, sino el experimento se llama Crucis, que va a poner ese haz luminoso, se refracta en un prisma, y una vez que tiene los 7 colores del arco iris, los va a refractar en un prisma inverso para tener un haz luminoso de luz. Esto que los explico, un servidor lo hacía en la clase de filosofía de la ciencia, y los alumnos se quedaban, vuelvo a repetir ese experimento, de donde la idea no es mía, es de la óptica de Newton y sus compañeros de humanidades, específicamente del año 2014. Era un grupo de 30 estudiantes aproximadamente. Me hicieron repetir ese experimento, y el otro experimento es la luz y la gravedad, que también lo manifiesta Isaac Newton, que es la deflexión de la luz en el libro primero, sección 96 del Principia. Se manifiesta que la luz en el momento de su camino es refractada, pero es jalada por la gravedad, y para ello realizó un experimento Isaac Newton. En un cuarto oscuro pone una cuchilla y una vela, y la luz tiene una curvatura, que esa curvatura se refleja en el objeto, en la sombra. Yo tuve que realizar este experimento con las luces apagadas a las 7 de la noche, llevando una cuchilla, una linterna, y se ve la refracción de la luz. Y el otro experimento de Isaac Newton es dejar caer un objeto luminoso, y es atraído por la gravedad de la Tierra. Entonces, a las 7 de la noche, con las luces a oscuras, llevé una lámpara y un cojín, y explicar la hipótesis de Newton, que la luz es atraída por la gravedad de la Tierra. Cuando hay un eclipse lunar, cuando hay un eclipse solar, Newton explica este proceso de los eclipses en el Principia. No lo vamos a encontrar ni en la Optics, ni en sus escritos para sus alumnos que dejó para la Cambridge University, tampoco lo menciona, nada más en lo Principia, cuando está explicando los eclipses de las 4 lunas de Júpiter, y que tarda a llegar la luz 8 minutos a la Tierra. Carl Sagan hizo ese experimento, también lo hizo el otro gran científico que falleció, que estaba en una silla de ruedas, Stephen Hopkins, y lo explica en su primer libro, Historia del Tiempo. También explica este experimento de Newton,
basándose en los eclipses lunares de Júpiter, y el cálculo de Newton es exacto. ¿Por qué? Porque estaba usando Newton el cálculo infinitesimal. Es el cálculo que se enseña en todas las universidades, y a diferencia de Leibniz, de una vez lo menciono, Leibniz sí desarrolla el cálculo, pero es una matemática para los economistas, para el comercio, mientras el cálculo infinitesimal newtoniano no tiene nada que ver con Leibniz, es para explicar el sistema del mundo y los fenómenos naturales del universo, es decir, dos matemáticas diferentes, y para eso hay que leer de manera directa a Leibniz y su metafísica. Hay que leerlos directos para contradecir a personas que vengan a decirnos que son el mismo cálculo, que son los mismos descubridores, que hay una polémica entre ellos del cálculo. No, simplemente son cálculos diferentes. Uno es para cuestiones de comercio y el de Newton es para el desarrollo y explicar los fenómenos naturales del cosmos. Ese es el cálculo que nos interesa. El de Leibniz no, porque no estamos hablando de comercio, cuestiones matemáticas de comercio, estamos hablando de conocimientos de nocionología, epistemología, teoría de la ciencia, filosofía de la ciencia, como gusten ustedes llamarlo, y esto es en relación de que Aristóteles puso un ejemplo en el momento en que él estaba en vida y no pudo resolverlo. ¿Qué es un arco iris? Y vienen los silogismos y la hipótesis, si esa es la conclusión y es verdadera. Sí, en el tiempo de Aristóteles es verdadera. Edad Media, es verdadera los silogismos aristotélicos. Viene René Descartes en sus principios de filosofía y en su dióptrica con este mismo método aristotélico, es verdadero. Viene Leibniz, años posteriores, en ese siglo del barroco, siglo XVII, conocimiento verdadero, usando la lógica simbólica, la tabla de verdad y el método de reducción del absurdo. Todo está bien porque es conocimiento verdadero de su época, de su tiempo. Pero ya cuando tenemos la última teoría científica de Newton, todo eso se derrumba porque Newton introduce experimentos. Entonces, hoy en día, ¿por qué se estudia Aristóteles? El desarrollo del pensamiento del hombre a través de la física. Y si ustedes entran a una clase de física de cualquier universidad del mundo, teoría del movimiento, Aristóteles. Y la teoría del movimiento de Aristóteles es para explicar, también nos lo dice en la lógica, la Tierra está inamovible en el centro y un observador a lo largo del día ve pasar en la bóveda celeste el Sol. Entonces, el Sol, la Luna, los planetas giran alrededor de la Tierra, conocimiento aristotélico. Bien, hasta aquí alguna duda o algún comentario, jóvenes. Profe, disculpe, yo tengo un comentario. Sí, lo escucho en lo que Este, tomo agua. Sí, Alexander lo escucho. Kollere no era hegeliano, de hecho él en Harvard fue que intentó darle una modernización al sistema de Hegel. Fue ahí donde dio sus cursos y donde Lacan fue a los cursos y cambió toda la forma de psicoanálisis. No sabía que había escrito sobre física. Sí, sí, porque de hecho, eh, mm, en mi doctorado a mí me llevaron 10 años. Sí, por decir 10 años para tener el grado de doctor, y yo se lo agradezco a mi maestro, el doctor Brian Connaughton.
Sí, hoy en día un doctorado de 4 años, 5 años, y cuando me dicen a mí, bueno, es que aquella persona tuvo un doctorado de 4 años y ya tiene grado de doctor, pues yo sonrío, pues no es lo mismo cuando una persona tiene un grado de doctor de 10 años, pero que tus maestros estén ahí, esto está mal escrito, no lo entiendo, vuélvelo a citar. Ya cuando me mandan con mis lectores y nodales, te faltan artículos de la Royal Society. Bueno, pues vamos a trabajar en los artículos de la Royal Society. Con Brian Connerton trabajé 5 años, ya cuando él dio el visto bueno, me manda con mis lectores sinodales, 5 doctores de diferentes universidades de gran prestigio académico, SNP 3, todos son SNP 3. Estoy muy contento y me llevan otros 5 años, 10 años. Y me preguntan mucho sobre ese libro y tuve que ya en el doctorado buscar la biografía de Alexander Coillet, leer todo lo que pueda de los libros de Alexander Coillet, y Alexander Coillet a través de Bernard Cohen. Bernard Cohen tiene el primer doctorado de historia de la ciencia en Estados Unidos. Él es físico, estudia maestría en historia, doctorado en historia para alcanzar el grado de doctor de 10 años en historia. Y Bernard Cohen pone en su biografía que teniendo grandes doctores, cuando tenía 5 o 6 años, le decían que no tenía los méritos académicos suficientes para tener un grado de doctor, por lo cual tenía que trabajar a Isaac Newton en latín y citar en su tesis doctoral Isaac Newton en latín. Cuando estoy leyendo todo esto, me siento descansado porque sabía que en 72 horas iba a ser mi examen de doctorado. Puse un epígrafe de Bernard Cohen y yo le di las gracias a todo mi jurado, citando a Bernard Cohen por llevarme en 10 años estudiando el doctorado para alcanzar el grado. Hoy día ya no se hace esto y pues hay que ver el tipo de doctores que tenemos, sí, con ciertas deficiencias epistemológicas, diría, y hay doctores en que ni siquiera han leído los trabajos que menciona Axel Gabriel, la ética de Spinoza, el libro completo, no nada más un capítulo. Oye, pero él es doctor y pues con quién estudiaste, ¿no? Para preguntarle, porque un SNP 3 no te deja ir así, ya acabé mi tesis, ya me quiero titular mañana, no. Entonces, mucha gente me ha preguntado de ese libro de Alexander Coiré, un libro que no lo tiene el CIMBESTAB, no está en la Facultad de Ciencias de la UNAM ese libro, y tuve que leer la biografía, textos en inglés, Bernard Cohen en inglés, Alexander Coiré tiene estudios galileanos en francés, que también lo tiene la UNAM. Ahí estoy leyendo estudios galileanos de Coiré en francés para, pues sí, para que las tesis en el momento de licenciatura, maestría y doctorado, estoy yo citando documentos en inglés, francés, italiano, mi tesis doctoral, documentos en alemán, y desde mi tesis de licenciatura estoy citando libros en latín, maestría, libros en latín, doctorado, tesis en latín, y evidentemente cuando mis alumnos me dicen, me gustaría ver su tesis, chécalo en la UNAM y luego platicamos. Y ya cuando ven lo que tengo ahí citado, oiga, pues ¿qué estaba haciendo? Trabajando. Alexander Coillet, evidentemente sale por cuestiones de la guerra y va a dar conferencias en Estados Unidos y yo me guié por Bernard Cohen. Bernard Cohen escuchó las conferencias, fue alumno de Alexander Coillet y le dio ideas para ampliar sus conocimientos de Newton y ser dentro de los grandes especialistas de Newton en el siglo XX, en el último tercio del siglo XX, por decir
1970 hacia 1999, estaríamos hablando de tres grandes especialistas de Newton, basándonos en Alexander Koyle. En Harvard está Bernard Cohen. En la Universidad de Nueva York está un gran especialista que escribió El Nebel and Rest, que es la mejor biografía de Newton, Richard Westphal. Y en Cambridge, en Inglaterra, ay, se me va el nombre, tiene 12 tomos sobre la matemática de Newton, todos en inglés, y los tiene el Simvestab allá en Zacatenco del Politécnico, que lo tuve también en mis manos. Bueno, al rato me acuerdo de este gran especialista. Entonces, sí, doy gracias a mi sínodo, que son SNP 3, algunos por la edad, que tienen ya 80 años, ya son, pasaron de SNP 3 a ser de manera institucionalizada de por vida, ya ser SNP emérito, como mi maestro, el doctor Bryan, hace un par de años le dio el SNP ya emérito del SNP, porque eso a mí me convierte que tuve buenos maestros para trabajar todo este tipo de temas. Y evidentemente todos estos maestros me enseñaron que si un libro no está en español, como este que estoy mencionando, Newtonian Studies de Alexander Koyle, solamente está en inglés, una edición del 1956, editado por Harvard, y solamente lo tiene la UNAM. Mis maestros me dicen: ¿cómo localizaste este libro? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo leíste? Porque es un libro obvio, difícil de leer, y no cualquier estudiante de licenciatura, que lo hice, está ahí sábados y domingos. Mi respuesta fue clara y contundente: me gusta el tema, seguí desarrollando el tema, y en el momento en que veo que Alexander Koyle, todo lo que está citando en ese capítulo que es Descartes to Newton, o que sería Descartes contra Newton, me doy cuenta todo lo que me hace falta y ponerme a leer. Tenía en ese tiempo, en el 1988, 22 años. Tengo toda la vida para leer estos libros, y trabajé en ello. Entonces, pues no me arrepiento de haberme quedado a mis 22 años durante 6 meses, leer Alexander Koyle en la Biblioteca Central de la UNAM, sábados y domingos, dado que entre semana estaba ocupado con mis clases. En las tardes yo trabajaba para mi torta y mi refresco, y de los malestares que tuve cuando pedí beca en la UNAM, y eso lo sabe mucha gente. Yo meto mis papeles, tengo el promedio, estoy contento. Las secretarias me dicen: oye, ¿qué haces si las becas son para los alumnos de los maestros? Me quedé así: perdón, no, tú estás afuera, mi nombre no es tan rimbombante. Bueno, no importa. Cuando termine mis estudios de la facultad, me voy a ir a, a otra universidad y voy a buscar mi beca CONACYT. Y lo hice. Entonces, pues es algo que sí uno tiene que reflexionar. La UNAM tiene muchas bondades, pero en ciertas cosas no son tan bondadosos, son muy elitistas para dar las becas de la UNAM, y no me arrepiento. A donde me fui me dieron mi beca, trabajé lo que yo quise, y es lo que yo llamo amor por el tema. Entonces, mientras un maestro no te obligue a leer algo que no quieras hacer para una tesis, pues hay que buscar a los maestros los que estés a gusto con ellos, respeten tu investigación, y cuando encuentras esos maestros y tienes tu beca CONACYT, pues a trabajar en ello, en ello.
Entonces, la respuesta, Axel, de que qué bueno que está leyendo a Alexander Coyle, y hay una gran cantidad de libros en español, hay libros, Estudios Galileanos, está en español por siglo XXI, pero un servidor lo tuvo que leer en francés allá en la Biblioteca Central de la UNAM. Y cuando encuentro este libro precioso, Estudios Newtonianos, es un libro que leí perfectamente bien, saqué más de 25 fichas de trabajo para no regresar a releerlo. No fue algo, una barbaridad lo que hice con mis fichas de trabajo, leer y releerlo y ponerlo ahí en mis fichas de trabajo, que es un libro de cabecera que he citado en 3 tesis, licenciatura, maestría y doctorado, con este tipo de temas, y ha sido fundamental Alexander Coyle para ampliar mis conocimientos sobre el desarrollo, en este caso de la filosofía aristotélica, su aceptación con Descartes, Leibniz o Leibniz y Spinoza, y el rechazo de la filosofía aristotélica por parte de Isaac Newton. Sí, son procesos diferentes, pero estamos hablando de una comunidad de lectores que están leyendo de manera directa a Aristóteles, y evidentemente, si uno dice Isaac Newton, Newton está en el Trinity College y también estudiando como becario en la Cambridge University para tener sus grados académicos, y ahí está en sus cursos de filosofía con sus maestros, como Isaac Barrow, que le enseñó matemáticas, le está enseñando filosofía de la naturaleza. Isaac Barrow le está dejando lecturas de la física de Aristóteles que evidentemente van a estar en la biblioteca de Cambridge University de England para tener ese tipo de pensamiento. Y aunque no lo cita a lo largo del trabajo, pero una persona que ha leído a Isaac Newton va a hacer las referencias, en esta parte hace la referencia, aunque no lo cite, de Descartes, porque está en desacuerdo para poder explicar la refracción de la luz en el sistema solar. Ahí está en desacuerdo con Descartes. Evidentemente también está en desacuerdo para explicar la figura de la Tierra, que explica Descartes en la metafísica, la física, en el decaelo y en el teteto y en la lógica. Y Isaac Newton lo contradice en el libro tercero del Principia, y evidentemente no lo menciona, pero un lector en el momento de hacer la lectura se está dando cuenta del rechazo en el momento de explicar la figura de la Tierra, que está achatada en ambas partes, metiendo el cálculo infinitesimal. Y todo este desarrollo viene en ese preciso libro de Alexander Coyle, Estudios Newtonianos. Pero es un libro de biblioteca, y Harvard no lo ha reproducido, hasta donde sé, no lo ha reproducido. Y no hay nadie en el mundo que se atreva a traducir ese libro al español. Entonces, ustedes deben de saber que si están trabajando un tema para su tesis, si hay un libro que es básico, importante, que es libro de cabecera para su tesis, no hay traducción en español, para eso es la universidad, para estudiar idiomas, inglés, y si el libro está en francés, pues hay que estudiar en la universidad francés para leer esos libros. Y si desconocen el latín, bueno, entonces con mi beca CONACYT voy a emplear mi conocimiento del latín a una universidad privada, ya para manejar y entender en el idioma original que escribió Newton, el Principia. Y todo eso, en el momento que estoy leyendo a Alexander Coyle, me estoy dando cuenta de que me hacen falta muchas cosas, pero tenía 22 años en esa época, y yo mismo
dije, pues tengo toda una vida para leer todo este material. No hay que desesperarse, hay que tener paciencia y buscar todos estos libros que cita Alexander Collet. Es una manera en que un estudiante de licenciatura puede aprender de los libros. Es obvio que en mi época no hay tablet, no hay teléfonos inteligentes, no hay Facebook, no hay correos electrónicos. Parece que estamos en la prehistoria de las bibliotecas, buscando los libros porque no hay ni computadoras en las universidades, más que en rectoría, en ficheros. En ficheros estamos buscando la información, pero qué bueno que aprendí todo esto porque los nuevos noveles estudiantes universitarios cuando están haciendo su tesis y me los llego a encontrar en los ficheros de la Biblioteca Central, no tienen ni idea qué están buscando y andan preguntándole a uno que les explique cómo buscar un libro. Y yo me sorprendo, pues ¿qué no te enseñaron esto en la universidad? No, ahora ya todo es por internet. Bueno, hay cosas que no cambian de moda y hay que irse por la antigüita, ficheros. Así fue como localicé a Alexander Coiré en los ficheros de la UNAM. ¿Y cómo di con él? Pues con un libro de Elías Trabulce, que un servidor le está leyendo un libro que es su tesis doctoral publicado por el Colegio de México en 1974. Trabulce se doctora en historia en el 72. Él es químico de la UNAM, estudia su doctorado en el Colmex y su tesis es sobre la filosofía y religión en México en el siglo XVII, un análisis de Carlos de Sigüenza y Góngora. Y estoy revisando a Elías Trabulce todo lo que tengo que leer y ahí me doy cuenta de que viene este libro de Alexander Collet en inglés, Estudios Newtonianos, y yo siempre me muevo con mis hojitas y lo registré. Y ese libro me lo dejó leer Antonio Rubial en el Seminario de México Colonial. Y ese libro que les estoy comentando lo expuse en el Seminario de México Colonial y en la UNAM una exposición es de 2 horas. No es de 10 minutos ni de 5 minutos, no. Ahí expones en el seminario 2 horas. Y evidentemente no hay que repetir mm, el desarrollo de la clase con una buena alocución que te califican buena locución y entregar un trabajo final para pasar un seminario de investigación. Bueno, ya les di muchas ideas cómo se tienen que trabajar. ¿Dudas sobre Aristóteles? ¿O algo que no haya quedado claro sobre Aristóteles? Basándonos evidentemente en Alexander Coiré y en un capítulo, Descartes contra Newton, sobre un fenómeno óptico. Si no hay duda, ningún comentario, entonces, para no maltratar los libros, voy a guardar este libro que es una colección de filosofía, Aristóteles, La potencia al acto, y nada más les leí ni una hoja, yo creo como 2 o 3 párrafos, nada más para introducirnos y también invitar al auditorio. El conocimiento está en los libros y un servidor le gustan los libros impresos. Bien, ahora vamos a ver por qué tengo esta señalización aquí, un papelito. Otra vez, la física de Aristóteles, una señalización en el libro quinto, prácticamente hasta la página 323, movimiento y reposo como contrarios. Voy a leer de manera directa lo que nos dice Aristóteles. Edición Gredos, página 323, libro quinto. Cito:
Pero, puesto que el movimiento parece ser contrario no solo a otros movimientos, sino también al reposo, tenemos que hacer algunas precisiones al respecto. Estrictamente hablando, lo contrario de un movimiento es otro movimiento, pero el movimiento se opone también al reposo, pues el reposo es la privación de movimiento, y en cuanto a privación puede ser entendido en cierto sentido como su contrario. Cada especie de movimiento con cada especie de reposo. Por ejemplo, el movimiento local con reposo local. Pero todo esto es demasiado general. Pues viene una pregunta. ¿Qué es lo que se opone a lo que permanece en un lugar? Viene otra pregunta. Lo que se mueve desde lo que se mueve hacia ese lugar. Termina la pregunta y ya sigue el texto. Vuelvo a citar. Claro está, como el movimiento se produce entre dos sujetos. El reposo y en un lugar se opone al movimiento desde ese lugar hacia el lugar contrario, mientras que el reposo en el lugar contrario se opone al movimiento desde este hacia el otro lugar. Pero al mismo tiempo, estos dos reposos son también contrarios entre sí, pues sería absurdo que hubiese movimientos contrarios, pero no estados opuestos de reposo. Los hay entre los contrarios, pero por ejemplo, el reposo en la salud con respecto al reposo en la enfermedad y también con respecto al movimiento. Oh, me están hablando de la UCRO y estoy en plena clase. Bueno, 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 prosigo con mi clase y ya posteriormente les vuelvo a marcar. Sí, una disculpa porque me están marcando continuamente por unos documentos que son más que nada de tesis. Mm, y debe de llevar mi firma para titular a varios estudiantes ahí. Bueno, entonces después regreso la llamada. Bueno, me están mandando hasta mensajes. Bueno, una disculpa. El reposo en un lugar se opone al movimiento desde ese lugar hacia el lugar contrario, mientras que el reposo en el lugar contrario se opone al movimiento desde este hacia el otro lugar. Pero al mismo tiempo, estos dos reposos son también contrarios entre sí, pues sería absurdo que hubiese movimientos contrarios, pero no estados opuestos de reposo. Los hay entre los contrarios, como por ejemplo, el reposo en la salud con respecto al reposo en la enfermedad, y también con respecto al movimiento desde la enfermedad a la salud. Pero sería absurdo que lo contrario al reposo en la salud fuese el movimiento desde la enfermedad a la salud, ya que el movimiento hacia aquello en que se detiene es más bien un llegar al reposo, y este llegar a ser coexiste en este movimiento, y solo puede ser uno u otro de estos movimientos. Pues el reposo en la blancura no es contrario al reposo en la salud. En cuanto a las cosas que no tienen contrarios, los cambios opuestos son los cambios desde una cosa y hacia esa cosa, como el cambio desde el ser y el cambio hacia el ser. Pero estos no son movimientos. No se pueden decir entonces que en tales casos haya reposo, sino solo ausencia de cambio. Bien, prácticamente les leí en toda una hoja. Ahora la pregunta para el grupo. ¿Han comprendido esta lectura de Aristóteles, movimiento y reposo? ¿Qué me pueden contestar ustedes? Yo sí me perdí tantito, profe.
no le entendí así bien. ¿Será que nos lo puede así explicar tantito más, por favor? Pues sí, sí, porque de hecho prosigue la lectura, por eso dejé el papelito aquí. Entonces, acá abajo tengo la lógica de Aristóteles. A ver, voy a sacar la lógica de Aristóteles. Pues es otra edición, pero pues, hay que leer lo que pueda conseguir también las obras de Aristóteles, y están agotadas en Gredos algunos libros de Aristóteles, pues a tratar de leerlos en otras ediciones, o como la República de Platón, o el libro, tengo uno de Aristóteles, bueno, algunos libros de Aristóteles que son de la UNAM, por decir, la poética que es de la UNAM. Entonces, aquí viene el desarrollo teórico de los silogismos aristotélicos, y dentro de este desarrollo es hacer la demostración, y la demostración es a través de una hipótesis, y la hipótesis es hacerlo mediante un fenómeno natural. Claro que aquí lo menciona Aristóteles en los Segundos Analíticos, capítulo 31, capítulo 32 en esta edición de Porrúa, para explicar la eclipse de luna, para poder explicar un eclipse de luna. Entonces, el movimiento, la Tierra está en reposo. Ahí está el primer movimiento, Tierra en reposo. Un segundo movimiento, el Sol. El Sol. Un tercer movimiento, el Sol, obvio, es en el día. Un tercer movimiento sería en la noche. Está la Tierra, la oscuridad de la noche, las estrellas fijas y el movimiento de la luna. Tenemos 3 movimientos. Para introducirnos posteriormente en la oscuridad de la noche, la Tierra en reposo. El Sol va caminando en la bóveda celeste, y evidentemente en la noche el Sol debe de estar, desde un punto de vista teórico aristotélico, abajo de la Tierra. Viene la Luna y vamos a tener las fases de la Luna. Luna llena, cuarto menguante, y cuando viene el eclipse lunar, lo que ve Aristóteles es la refracción de la luz que choca abajo de la Tierra y se va a reflejar en la luna a través de una circunferencia para poder explicar un eclipse lunar. Y ahí tienes los 3 movimientos. Claro que para esto se requiere este libro de Segundos Analíticos, sería Aristóteles, la lógica, y evidentemente para ello ya se requiere el libro que estaba comentando hace un par de minutos, que sería Descartes o Estudios Newtonianos, o el libro de Alexander Collet, Estudios de la Ciencia en el Renacimiento, es decir, qué había antes de Descartes, Leibniz, Newton. Nos va poniendo ejemplos. Obviamente no va a mencionar ni a Galileo, ni a Kepler, ni a Copérnico, Galileo, Kepler, no los va a mencionar, sino nos va a mencionar, por decir, recuerdo a Niccolo Tartaglia, que lo menciona como un gran matemático, y el desarrollo de las matemáticas al norte de Italia, lo que serían los principados y ducados italianos. Viene este tipo de desarrollo de la matemática, que evidentemente el tipo de la matemática de la antigüedad es plana, para poder explicar un círculo, un triángulo, pero Newton la va a llevar a una tercera dimensión, que es
geometría dinámica, sería el término para hoy en día, geometría dinámica. Todo este tipo de conocimiento nos va a establecer y dar pauta para un desarrollo pertinente del conocimiento epistemológico, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la mecánica, porque está a través de silogismos, a través de hipótesis, en la física. En cambio, en la lógica, Aristóteles pone el ejemplo del eclipse. Claro que si yo me pongo a leer del capítulo 31 lo que son 8 silogismos, posiblemente pueda aburrir a los lectores silogismo tras silogismo tras silogismo, dado que en el silogismo del capítulo 31, silogismo 1, nada más para que se den una idea, que son como 4 párrafos, dice, cito a Aristóteles: la ciencia no se adquiere tampoco por la sensación, porque no obstante que la sensación se refiere a tal cualidad general y no solamente a tal objeto particular, no por eso es menos necesario sentir una cosa especial en tal lugar y en tal momento. Pero lo que es universal, lo que afecta a todos los objetos, no puede en modo alguno ser sentido, puesto que lo universal no es cosa especial ni es de tal momento, porque en tal caso dejaría de ser universal, puesto que llamamos universal a lo que existe siempre y en todas partes. Entonces, si estamos hablando de conocimiento universal, es conocimiento de lo general. No abre. Bueno, aquí es sumamente muy importante, porque ya estaríamos introduciéndonos al conocimiento del cosmos que están haciendo los griegos. Y en el conocimiento del cosmos, más adelante, hasta el silogismo número 4, que puedo leer de este capítulo 31 de la lógica, dice Aristóteles: por esta razón, si nos colocáramos por encima de la luna y veríamos la Tierra enfrente de este cuerpo, de ninguna manera sabríamos por eso la causa del eclipse. Sentiríamos ciertamente que en aquel momento la luna estaba eclipsada, pero no sabríamos el por qué, porque la sensación, como ya hemos dicho, no se aplica a lo universal. Entonces, aquí evidentemente estaríamos hablando de un desarrollo epistemológico, teoría del conocimiento, filosofía de la ciencia, nocionología, como gusten ustedes, pero evidentemente es el desarrollo de la metafísica aristotélica, que en este sentido, en vez de irnos por el lado de la poética, del lado de la poética sería la belleza de la escritura, la belleza de la música, sería estética, o irnos por el lado de la ética nicomaquea, cuestiones de filosofía de política moral. Ahora nos estamos encumbrando al desarrollo, como ya lo indiqué, nocionología, epistemología, teoría del conocimiento, filosofía de la ciencia. No son sinónimos, sino son términos para entender el conocimiento de la filosofía naturaleza, y este tipo de terminología nos va a llevar para entender que con Aristóteles hablar de metafísica es tratar de desarrollar sus postulados, lo que hoy es en día sobre la física, y con esta sencilla explicación es dar una respuesta, diría yo, muy, muy didáctica a lo que está desarrollando Aristóteles en su física, que es la teoría del movimiento en reposo y la teoría en movimiento, dado que no existe la terminología de dinámica, no existe esta terminología, por eso dice Aristóteles: el movimiento en reposo, otro cuerpo en movimiento, que son contrarios, sí, son contrarios.
evidentemente no hay una explicación para la época de Aristóteles, ni para la Edad Media, ni en el Renacimiento. ¿Por qué la Tierra está en reposo inamovible como un sistema geocéntrico? Evidentemente, si nosotros hacemos el experimento, salir a las 8 de la mañana, estamos viendo el nacimiento del día, la salida del sol. Si nos paramos a las 12 del día, que no esté nublado el día, miramos a la bóveda celeste y el sol está en el cenit. Si salimos de la casa a un parque para observar el atardecer, vamos a observar cómo el sol se está ocultando 5 o 6 de la tarde. Entonces, los griegos están viendo lo mismo que nosotros. Evidentemente ellos dicen, no, pues la Tierra no tiene movimiento y lo que gira alrededor de la Tierra es el Sol. Si salimos en la noche, vamos a ver la luna llena, la luna en cuarto menguante, la luna creciente, o hay días en que no vamos a ver la luna, o si somos afortunados, vamos a ver un eclipse de Tierra, que sería el Sol, la Tierra y la luna. Y en el momento en que el sol refracta los rayos a nuestro planeta, evidentemente vamos a ver la circunferencia de la Tierra en la luna. Ahí tenemos el famoso eclipse de luna. El eclipse de sol, ustedes saben que es todo lo contrario. Está el sol, la Tierra, y en línea recta aparece la luna, por lo cual en ciertos lugares es eclipse total de sol, en otros lugares de la Tierra es eclipse de luna, y cuando esto sucede, los habitantes de la región donde se da el eclipse total pueden observar las estrellas que están del lado del sol. Evidentemente, esto es imposible en la Tierra con los telescopios, dado que se tienen que hacer observaciones del día y con la intensidad de la energía solar es imposible observar las estrellas que están de ese lado del Sol. Nosotros estamos observando las estrellas que están del lado de la oscuridad, la noche. Es donde se tiene mapeado todo ese conocimiento del universo. Y ya si queremos tener del otro lado del universo, ya se pueden observar con telescopios como el Hubble y tener la cartografía de las estrellas de ese lado. Pero evidentemente, en el momento de Aristóteles, todo este conocimiento que les estoy mencionando es desconocido, y la teoría de los silogismos es para explicar una hipótesis, demostrar la hipótesis a través de silogismos y en su momento poner ejemplos como el triángulo isósceles y su matemática, pero evidentemente la matemática es unidimensional y la de Isaac Newton es tridimensional. Ahora, ¿cómo lo explica Isaac Newton? Bueno, la teoría del reposo se tiene que hacer la referencia a las 3 leyes de movimiento. La primera ley de movimiento es la teoría del reposo. Es cuando un objeto, una esfera está móvil y si le picamos tantito, tiene un movimiento. Para tener un movimiento debe de generar una acción, que estaríamos hablando de la segunda ley de movimiento. Entonces, Isaac Newton, para explicar lo que nos está diciendo Aristóteles, pero ya es una teoría modificada a la ley del movimiento newtoniano en función de las 3 leyes de movimiento, el Sol, a través de la teoría de la gravedad, atrae a la Tierra, y al atraer la ley del reposo de la Tierra, genera un movimiento lineal, y va a pasar a un costado del Sol y sigue ese movimiento lineal. Por la teoría gravitacional del Sol, atrae a la Tierra y hace una elipse.
el Sol está atrayendo a la Tierra mediante la teoría gravitacional, y la circunferencia, más que circunferencia, la Tierra en su movimiento es una elíptica y va a pasar otra vez sobre el Sol, y otra vez que tiene un recorrido hasta cierta distancia, el Sol va a jalar a la Tierra por la fuerza gravitatoria y va a atraer a la Tierra, por lo cual estaríamos hablando la ley del reposo, que es la primera ley de Newton. Al introducir la teoría gravitacional al sistema solar, estaríamos hablando de la segunda ley de Newton y de la tercera ley de Newton en el momento en que la fuerza del Sol está atrayendo no solamente a la Tierra y los demás planetas, teniendo en cuenta que el Sol no está en reposo, tiene un movimiento de este a oeste y está jalando todo el sistema solar hacia la constelación de Hércules, para explicar de que hay en la Tierra tres movimientos. El movimiento de la fuerza gravitatoria, que sería la ley del reposo, la primera ley de movimiento. La segunda ley, que la Tierra gira en su propio eje, sería una ley de movimiento. Y una tercera ley de movimiento, que la Tierra está inclinada a 45 grados, por lo cual tenemos 4 estaciones a lo largo del año. Y ya puedes explicar las 3 leyes de movimiento que nos dice Isaac Newton en el Principia. Claro que hay que leer los libros directos para tener todo este conocimiento. Bien, Ulises, ¿alguna duda, algún comentario? No, profe, gracias. Pues no, ya con eso que estuve explicando ya quedó más entendido. Bueno, sí, ya si estuviéramos en el aula, pues lo que hacía en mis clases, principalmente de filosofía de la ciencia, ¿no? Pues, ponía el pizarrón, ponía las leyes de movimiento, ponía una esfera con el que es el Sol, o una esfera más pequeña, la Tierra, y hacía mis líneas en la pizarra, y todo esto lo explicaba en el pizarrón. O como sus compañeros del año 2004, recuerdo bien ese grupo que eran 30, que me hicieron repetir 3 veces el experimento de la gravedad y la luz, en que encendía la linterna, las luces apagadas a las 7 de la noche, un almohadón, entonces dejaba caer la linterna, y del otro lado, teniendo la oscuridad en el aula, se veía como la luz, cuando prendían la linterna, bajaban los dos a la par, y la luz es atraída por la teoría gravitacional. Me costó mucho trabajo explicar a mis estudiantes en el año 2014, y repetí el experimento 3 veces. Y sus compañeros sacaron videos, sacaron que se podían sacar fotografías del experimento, ¿sí? Lo podemos fotografiar a usted con el experimento, sí, pues estamos trabajando en el aula, no estamos haciendo nada malo, sino simplemente llevar todo este conocimiento a través de la experimentación, y no son invenciones mías, son experimentos que están en libros del siglo XVII, y invitar a los lectores a que lean toda esta gran cantidad de libros. Y si tienen la edad de 18 o 20 años, tienen toda una vida para leer y repetir la lectura sobre el conocimiento aristotélico. Los que están a favor, el siglo XVII, bueno, solamente mencioné 3, pero hay más, que sería la comunidad cartesiana, o la comunidad aristotélica, en función de Descartes, Leibniz o Leibniz, Spinoza. Quien rechazan a Aristóteles son Newton y sus amigos, que están en la Inglaterra newtoniana. Y para eso hay otro precioso libro que solamente lo tiene en inglés, Henry Gerlach,
sería England and in the Newtonian, o en español los newtonianos en Inglaterra en el siglo XVII, y Henry Gerlach nos habla de que Newton no estaba solo, sino había un círculo de académicos y de alumnos que prefirieron seguir sus teorías como la gravedad para empezar a rechazar a Descartes, Leibniz y Aristóteles. Son dos mundos que se están enfrentando, y estaríamos hablando de la Inglaterra de 1672, que es un precioso ejemplo que estoy poniendo a colación para profundizar sobre conocimientos aristotélicos. Bien, ¿alguna duda, algún comentario? Si no hay ni alguna duda, ni algún comentario de mi parte, pues sería todo, y que tengan un excelente día. Son en mi reloj de la computadora, aproximadamente nos quedan 3 minutos de clase, o si tienen ustedes, se les invita a hacer una conclusión. Bien, entonces los dejo descansar, que tengan una linda tarde. La clase ha sido grabada para los estudiantes que tienen problemas de internet, para estudiantes que tengan la computadora descompuesta, o para aquellos estudiantes que tengan algún problema de salud o algún familiar que esté enfermo. Que tengan buena tarde, y antes de despedirme, me voy aquí a donde están estos 3 puntos que serían más acciones, detener la grabación. Cuando detenga la grabación, esperaré a que ustedes salgan de la plataforma Teams para que un servidor sea el último. Hasta luego. Buena tarde a todos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bonito. Buena tarde. Muy buena tarde, hasta luego.